Hola, soy Vanessa Sarmento y soy logopeda en el Hospital Rivera Povisa de Vigo. Hoy vengo a hablaros de la broncoaspiración. Para dar inicio a la presentación, vamos a hablar de qué es la disfagia. La disfagia es la dificultad para tragar producida por la alteración anatómica o funcional de aquellas estructuras implicadas en el proceso deglutorio. Sí que es verdad que con el paso del tiempo hemos escuchado hablar mucho más de la disfagia, pero aún así sigue siendo una patología infravalorada y poco diagnosticada. En esta diapositiva vamos a hablar de las tres fases de la deglución: la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. Dentro de la fase oral tenemos la fase oral, preparatoria oral, perdón. Entonces, en esta fase lo que hacemos son movimientos coordinados de la mandíbula, del maxilar, de los labios, de la lengua y el paladar blando, produciendo así la saliva para tener una buena formación del bolo. En la siguiente fase, que sería la oral de transporte, lo que sucede es que la lengua recoge ese bolo alimenticio y eleva la parte media presionando contra el paladar duro para propulsar el bolo alimenticio hacia la parte de atrás. En esta fase ya se dispara el reflejo deglutorio. En la siguiente, que sería la fase faríngea, lo que sucede en la faringea es un cierre del velo faríngeo. Entonces, el velo sí que es verdad que se eleva para evitar que refluya el alimento hacia la nariz. Al mismo tiempo, la epiglotis desciende, protegiendo así la vía respiratoria para que el alimento siga su paso por el esófago, que ya pasaríamos a la fase esofágica, que sería la siguiente del esófago, el envío del alimento del esófago hacia el estómago. Vamos a hablar un poco de la fibroscopia, que es una valoración que la suele hacer en nuestro hospital el otorrino y normalmente yo estoy con ellos. La consulta la solemos pasar los martes a las 9 de la mañana, 9:30. Y voy a explicar un poco en qué consiste el laringoscopio. El laringoscopio es un tubo muy fino y flexible que porta pues, como una pequeña cámara, lo que es en la parte extrema, y pasa por la nariz hasta llegar a la garganta del paciente. Durante la prueba lo que va a suceder es que el paciente va a estar sentado y despierto, y a veces se rocía un poco de anestesia local en nariz y garganta, no siempre, porque a veces puede alterar un poco el resultado y no buscamos eso. El endoscopio se ubica sobre la epiglotis durante la mayor parte de la exploración y luego, pues entre el otorrino y el logopeda, observamos un poco la pantalla del vídeo para ver cómo traga el paciente, si está aspirando las secreciones. También observamos si coordina la respiración y la deglución, si la vía respiratoria se cierra adecuadamente, está bien protegida. Sí que es verdad que hay como un pequeño punto ciego en ese momento, pero también es una herramienta totalmente válida para pacientes con disfagia. También está muy bien porque se puede observar si hay alguna alteración anatómica en la garganta del paciente y a veces se puede bombear pequeñas cantidades de aire al interior de la garganta, y esto simplemente a veces el otorrino lo hace para ver un poco si hay algún daño en pares craneales bajos. Es posible que el paciente tenga que tragar pues, diferentes texturas, porque realmente hacemos un MEG, del cual os hablaré un poco más adelante. Son diferentes texturas, néctar, líquido pudding, y que siempre lo teñimos con azul de metileno para darle más visión una vez que el laringoscopio está dentro de la garganta del paciente. La difroscopia, como una buena herramienta también de valoración en la disfagia, se realiza mediante imágenes de radioscopia de forma dinámica. Durante esa administración lo que hacemos es teñir el material con un contraste oral, que sería en nuestro caso el Omnipaque. Entonces preparamos igualmente todas las texturas, el néctar, líquido, miel y pudding, y lo teñimos con el contraste. En la difroscopia lo que obtenemos son imágenes de frente y de perfil del paciente. Examinamos todas las fases de la deglución, estudiamos los mecanismos de protección de lo que es la vía aérea. Evaluamos si se produce, pues en este caso, aspiración o penetración, y en caso de aspiración hay que evaluar si el reflejo de tos es eficaz para barrer esos contenidos, esos restos, residuos que quedan pues, en la cavidad oral, en la faringe.
y no existe esa aspiración a la tráquea. Es decir, si realmente la tos es eficaz, va a evitar que haya esa aspiración a la vía aérea. Luego también lo que nos aporta la bifluoroscopia es si existen esos residuos en la cavidad oral, en la vallécula, los senos piriformes. Luego también podemos ver si hay simetrías o incluso asimetrías. Podemos elegir y evaluar estrategias de rehabilitación y la verdad es que hasta el día de hoy la bifluoroscopia está considerada como el gold estándar en la exploración instrumental de pacientes con disfagia. El diglutisón como herramienta de evaluación de la disfagia está muy bien porque analiza de manera acústica sobre todo los sonidos de la tapa faríngea de la deglución y lo realiza mediante un sonar Doppler que capta el sonido que se produce en todas las fases de la deglución y lo registra en un formato digital que nos permite pues, realmente analizarlo y compararlo con otros registros del propio paciente. También nos ayuda en cuanto a los mecanismos y ejercicios que estamos realizando con el paciente para saber si realmente están funcionando, si no, y ver un poco la evolución del paciente desde cuando inicia hasta cuando terminamos la rehabilitación. Voy a explicar un poco la escala así un poco por encima del lado izquierdo. Esto que tenemos aquí es un inicio de la apnea de la deglución. Esto sería una deglución. Y aquí esto sería una liberación glótica expiratoria postdeglución. En cuanto a lo que se refiere de la gráfica superior, tenemos un FI que significa pues un inicio de la deglución. Y luego tenemos un F1P, que la F1P lo que es una señal asociada a la elevación laringea y el paso del bolo hacia la faringe. El F2P lo que significa es que es una señal acústica mucho más potente que la anterior, mucho más intensa y va asociada un poco a lo que es la apertura de cricofaringea. Luego tenemos un IF, y el IF lo que significa es un descenso de la laringe después de la deglución. Y tenemos dos Is, que sería un trazado acústico de finalización de la deglución. Ahora vamos a hablar del MEC. Y, bueno, pues el MEC consiste en la aplicación de volúmenes ascendentes en texturas néctar, pudín y líquido. ¿Qué es lo que controla el MEC? Realmente la aparición de signos de inseguridad e ineficacia para la deglución. Pues pueden ser pues, la tos, puede ser cambios vocales, residuos orales o incluso residuos en faringe. También pues, hay otros de deglución fraccionada en bolos muy pequeños e incompetencia sello-labial, ¿vale? Entre otros. Entonces el test lo empezaríamos con 5 mililitros de néctar. Si todo va bien pasaríamos a 10 mililitros de néctar porque en 10 mililitros de néctar ya nos indica si la deglución va a ser segura. Y si todo fuese bien, pasaríamos a 20 mililitros de néctar. ¿Qué sucede si el paciente en 10 mililitros de néctar no va bien? Es decir, presenta alguno de los síntomas anteriores descritos, pues tos, deglución fraccionada, pues falta de sellado labial. Si fallasen 10 mililitros de néctar, aquí ya nos da una alteración de la seguridad para la alimentación vía oral. Entonces nos iríamos directamente a 5 mililitros de pudín. Y sucedería lo mismo, pasaríamos a 10 mililitros, si todo va bien, pasaríamos a 20. Yo en este caso lo que hago es tener monitorizado completamente al paciente en un pulsiosímetro, porque puedes controlar como una herramienta más en esa exploración si existe una desaturación o no de oxígeno, porque hay pacientes que a veces no presentan tos, pero el paciente sí que está teniendo penetraciones o incluso aspiraciones. Entonces el pulsosímetro nos puede chivar, por así decirlo, si el paciente está aspirando. Entonces, bueno, si el paciente está en 97 y empieza a desaturar más de un 3%, ahí pararíamos la prueba automáticamente. Vale, para seguir un poco así con la valoración, es muy importante también explorar los pares craneales
para bueno, completar una anamnesis del paciente de manera adecuada. Entonces, yo siempre hago hincapié en la valoración del par quinto y el séptimo, cara y mandíbula, porque así vemos un poco lo que es la sensibilidad, bueno, pues facial, vemos un poco el reflejo de la mandíbula y luego también vemos si el paciente consigue hacer alguna expresión o alguna mueca. Luego, por otro lado, la fuerza, también para saber si realmente la lengua tiene fuerza, no, si protruye, si tiene una atrofia, si hay movimientos de fasciculaciones. Por otro lado está la sensibilidad lingual, que también incluye el 5, el séptimo y el noveno. El paladar y la faringe, que también es importante, que sería el noveno y el décimo. Aquí sobre todo por ver un poquito, bueno, pues, si tiene reflejo nauseoso, si tose, si esa tos, lo que hablábamos hace un momento, es eficaz o no. Luego también en la laringe, que sería el par 10 también. Y la exploración complementaria, siempre pongo complementaria por repasar un poco el hipogloso en este caso. Bueno, vamos a seguir un poco con la auscultación pulmonar. Vamos a hablar de los ruidos respiratorios anormales y vamos a hablar de los 4 más comunes. Bueno, primeramente están los estertores, que son pequeños ruidos chasqueantes, burbujantes, como pequeñas burbujas, ¿vale? Que se escuchan con el estetoscopio en el pulmón del paciente y sobre todo se escucha cuando el paciente inhala. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues se debe a que el aire abre los espacios aéreos cerrados. Entonces, los estertores se pueden describir más ampliamente también como húmedos, secos, finos y roncos. Por otro lado, tenemos el roncus, que son ruidos que parecen ronquidos. Ocurren cuando el aire queda obstruido y ese flujo de aire se vuelve áspero a través de las vías respiratorias. Bueno, también tenemos el estridor, que es un ruido similar a la sibilancia que se escucha cuando la persona respira. ¿Vale? Generalmente se debe porque hay una obstrucción del flujo de aire en la tráquea o bien en la parte posterior de la garganta. Y por último tenemos las sibilancias, que son ruidos mucho más chillones producidos por vías respiratorias más bien estrechas y se escuchan con más frecuencia cuando la persona en este caso exhala. También es verdad que cualquiera de ellos, las sibilancias o el roncus o los estertores o el estridor, a veces no hace falta colocar un estetoscopio para escucharlo. A mí me ha pasado de entrar en la habitación de un paciente al que voy a valorar y encontrarme al paciente con roncus sin colocar el estetoscopio. La siguiente escala de valoración es la GUS. Bueno, realmente lo que hace la GUS es identificar a pacientes que presentan disfagia posictus. Lo primero que tenemos que hacer es una vigilancia, o sea, una observación para saber si el paciente pues, presenta tos, una devolución de saliva, presencia de sialorrea y cambios vocales. ¿Qué es lo que evalúa? Pues evalúa la capacidad de la devolución de la saliva, texturas semisólidas, líquidas y después sólidas. Los niveles de clasificación de la severidad de la disfagia pues van de 0 a 9, que sería una disfagia pues ya grave y de alto riesgo de aspiración, una clasificación de 10-14, que sería una disfagia moderada, y una clasificación 15-19, que sería una disfagia leve. ¿Vale? Y por último, pues una clasificación 20, que sería pues una habilidad normal para tragar. Vale, luego he puesto como una imagen de los alimentos y bebidas, porque muchas veces los pacientes no le queda claro esa guía de alimentos, ¿no? Cuando hablamos de una turmis, cuando hablamos de comida pues pisada un poco con el tenedor, entonces yo creo que esta guía para saber en qué escala, si yo hablo de un 0, cómo tiene que ser la comida, si es fina, es decir, que yo pueda pisarla con el tenedor y que se meta entre las celdas del tenedor. Ligeramente espesa, poco espesa, al final con códigos y colores también queda mucho más claro. Bueno, a continuación os voy a hablar de la escala FOIS, que a mí me parece muy interesante y es la escala que suelo utilizar en aquellos pacientes dentro del servicio de paliativos, porque realmente me da una gran ayuda, me aporta una gran ayuda para la evaluación y clasificación de los pacientes. Bueno, realmente la escala FOIS lo que hace es, es una escala funcional para una ingesta oral y propone como 7 niveles, ¿no? 7 niveles de funcionalidad para esa ingesta
los divide como en dos bloques, ¿vale? Para dividir un poco esa alimentación. Por un lado, pues, si el paciente depende de vía de alimentación alternativa o ingesta por vía oral exclusiva. El primer nivel es que el paciente presenta una disfagia pues, más grave y el último pues, refleja una normalidad bueno, a veces con restricciones, pero dentro de una normalidad. Esta escala pues, es una escala de severidad y de consecuencias de la disfagia. Se trata, también es muy sencillita de pasar, se trata de una escala funcional bueno, pues de 7 niveles. Realmente lo que nos aporta es una severidad en el trastorno del paciente y así nos permite pues, una mejor consistencia en aquellas recomendaciones que le damos a nivel dietético y nutricional al paciente, fomentando un poco la independencia del mismo. Bueno, también es importante la evaluación de los parámetros respiratorios. Lo que hacemos es un análisis de la tos por espirometría. Entonces, primeramente lo que tenemos es un pico de flujo expiratorio. Para analizarlo, lo que hacemos es pedir al paciente una expiración pulmonar total y que expire lo más rápido posible o que tosa lo más rápido posible. Bueno, se toman 3 mediciones con más o menos un 10% de variabilidad entre ellas y un minuto de descanso también entre cada intento. Una persona sana y adulta tendría un pico de flujo expiratorio normal superior a 360 litros minuto. A partir de este valor, pues habría que también tener en cuenta pues, la edad, el sexo o la altura. En cuanto a la capacidad vital forzada, bueno, pues lo que hacemos es pedir al paciente más de lo mismo. Inspirar un aire pulmonar total, pero expirar sin toser. Es normal en un 80% de su valor de referencia. ¿Qué es lo que nos podría llamar la atención? Pues que fuese inferior a eso, excepto en aquellas patologías neuromusculares, que normalmente están inferior al 70%. Y aquí sí que se observa pues, una mayor dismotilidad esofágica, bueno, pues dificultad para deglutir y dilatación esofágica. También se hace un análisis de la tos por fuerza muscular, entonces nos encontramos con una presión inspiratoria máxima, que lo que nos aporta realmente es, nos informa de la fuerza de la musculatura inspiratoria, que bueno, tiene que ver con diafragma y accesorios. Bueno, lo normal en un hombre adulto sano y varón sería 75 centímetros H2O y en mujeres pues 50 centímetros H2O. Paciente con un 80% menos suele ser pacientes pues, con traqueotomía, que sí que ahí anda sobre unos 30 centímetros H2O. Por otro lado está la presión expiratoria máxima, que realmente nos aporta también una información de la musculatura bueno, expiratoria en este caso. Lo normal para hombres sería de 100 centímetros H2O y 80 centímetros H2O en mujeres. Por ejemplo, los individuos con esclerosis múltiple sí que tienen una disminución de esa presión expiratoria máxima y se asocia pues, con un mayor riesgo de penetración, aspiración y manejo de esa saliva. Por otro lado, dentro de la intervención logopédica hablamos de técnicas compensatorias. En este caso, pues la primera sería inclinar la cabeza hacia adelante. El objetivo realmente de esta técnica compensatoria es ampliar lo que es el espacio vallecular y estrechar la vía aérea, empujando pues, lo que es la epiglotis hacia atrás. Se suele aplicar para pacientes que tienen un retraso pues, en el disparo del reflejo deglutorio o debilidad del cierre laringe. La siguiente sería rotar la cabeza hacia el lado lesionado. ¿Qué hacemos con esto? Pues favorecer el paso del bolo hacia el lado totalmente opuesto. Está muy bien esta técnica para pacientes que tienen una debilidad en el cierre laringio por alteración unilateral de la laringe. También tenemos la de inclinar la cabeza hacia el lado más fuerte, es decir, dirigir un poco el bolo hacia el lado sano, favoreciendo un paso más rápido. La aplicación que se suele dar a este tipo de técnica, pues para aquellos pacientes que tienen una debilidad faríngea, uni u como lateral y existencia de residuos en faringe. La siguiente técnica sería rotar la cabeza hacia el lado lesionado, inclinada hacia adelante. Aquí lo que hacemos es aumentar un cierre de las cuerdas vocales y favorecer el paso del bolo hacia el lado opuesto.
y se suele aplicar en pacientes que tienen pues una debilidad en el cierre laríngeo. Y por último, flexión de la cabeza hacia atrás, lo que hace es eliminar pues, el espacio vallecular, ampliando el paso faríngeo y aprovechándose la fuerza de la gravedad para arrastrar ese bolo. Se suele aplicar en pacientes que tienen una alteración pues, únicamente lo que es en la fase oral. Ahora voy a hablar un poco de las maniobras dilutorias. La primera sería la de presión en la frente y el objetivo realmente es facilitar la anteriorización de la laringe y apertura del paso faríngeo. La siguiente sería la Mendelssohn y el objetivo pues, es aumentar la movilidad laríngea y favorecer lo que es el disparo del reflejo del glutorio, así como incluso mejorar esa coordinación de la deglución. Después tenemos la supraglótica, que el objetivo es conseguir un cierre de cuerdas vocales que elimine pues, esas aspiraciones, así como facilitar el disparo del reflejo del glutorio. La supraglótica, que realmente lo que hace es potenciar el movimiento de lo que es la basculación de los aritenoides hacia adelante, con el mantenimiento forzado de esa apnea, así como aumentar pues, la retracción de esa base de la lengua. Tenemos la deglución forzada, que lo que hace pues es aumentar el movimiento posterior de lo que es la base de la lengua y reducir así los residuos en vallécula. Tenemos la Masako, que realmente lo que hace es dirigir la pared faríngea posterior hacia delante durante esa deglución, mientras sujetamos la lengua. Y la Shaker, que realmente es un aumento de tensión en el cricofaríngeo en la base de la lengua. ¿Cómo evitar broncoaspiraciones? Bueno, pues dar pequeñas cantidades de comida al paciente, comer siempre sentados, no hablar mientras se come o evitar todo tipo de distracciones, ya sea radio, televisión o varias personas hablando alrededor. Dar un descanso entre deglución y deglución o cada 2-3 cucharadas. Intentar toser después de cada deglución. Mantener a la persona sentada durante la comida y a posteriori de la comida por lo menos una media hora, 40 minutos. Retirar las pajitas para beber líquidos, ya que la mayoría de los pacientes no tienen un buen control oral y sí que refieren beber por pajita y el riesgo de aspiración es más elevado. Evitar las texturas mixtas como son la sopa, la pera de agua, leche con galletas o leche con pan. Dejar enfriar los alimentos, es decir, que el alimento no esté ni demasiado frío ni demasiado caliente. Y una vez finalizado, realizar una buena higiene de la cavidad bucal, porque sí que es muy importante y la mayoría de los pacientes no se dan cuenta que todos los restos de alimentos que quedan, si no hacemos una buena higiene, eso también lo van a estar ingiriendo. Y una cosa muy importante es que si el paciente se atraganta, no darle agua, suspender la alimentación e indicarle, animarle que el paciente tosa. Bueno, hemos llegado a finalizar la presentación de broncoaspiración 0%. Espero que os haya gustado y os haya aportado mucho. Muchísimas gracias. Hola, soy María Jiménez y trabajo como logopeda en la Asociación de Parkinson de La Roda y Centro Integral de Rehabilitación del Enfermo Neurológico Crónico. En primer lugar, me gustaría agradecer al comité organizador por contar con mi participación en el desarrollo de estas jornadas y en segundo lugar, me gustaría reconocer y recordar la importancia que tiene este tipo de eventos para que ciertas profesiones, como en este caso la mía, como logopeda, podamos poner voz a nuestro trabajo y poquito a poquito nos vayamos abriendo camino entre el resto de profesionales sanitarios y entre el resto de la sociedad, ya que tenemos un perfil muy vocacional y de mucha entrega hacia nuestros pacientes y obviamente mejoramos muchísimo la calidad de vida tanto de estos como de sus familias. El título que he escogido para mi ponencia es Alteraciones en la alimentación tras el COVID-19, porque un logopeda, y puesto que contamos de poquito tiempo, pues vamos a meternos de lleno en la materia. Hablaremos brevemente sobre qué es el COVID-19 y una de sus secuelas, que es la disfagia. Sé que entre los profesionales que estamos aquí hoy hay personas que son verdaderamente expertas en el COVID-19, pero no quería empezar la ponencia sin recordar lo que era. También hablaremos sobre la incidencia de esta, a qué se debe, las características de estos pacientes, la situación actual de la logopedia en España, qué hacemos con un paciente post-COVID-19 en consulta y unas breves pinceladas sobre el tratamiento rehabilitador
Y por último, una breve conclusión. En primer lugar, como todos recordamos y como va a ser muy difícil de olvidar, en Wuhan, China, en 2019, a puntito de comernos ya las uvas, en el mes de diciembre, surge un brote de un tipo de coronavirus del que hasta el momento no sabíamos nada y que estaba relacionado con el incremento de casos de neumonía en el país. Es en marzo de 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud lo considera y lo denomina como una pandemia mundial, y este va a ser un punto de inflexión tanto para nuestra vida como para nuestra forma de trabajar, y obviamente va a venir hasta nuestras consultas un perfil nuevo que no conocíamos hasta entonces, que es el paciente post-COVID-19, que va a tener una serie de secuelas. Entre ellas nos vamos a encontrar con la disfagia, que para quien no lo sepa es la dificultad para tragar y llevar el alimento desde la boca hasta el estómago de forma segura y eficaz. Y ya no solamente va a tener este trastorno en el propio acto deglutorio, sino que también puede haber alteración en fases preparatorias, como puede ser la masticación. La incidencia que tenemos actualmente de COVID a nivel mundial es que desde el año 2019 se han contagiado en torno a 660 millones de personas, ascendiendo el número de fallecidos a 6 millones y medio. Lo que más llama la atención, o una de las cosas que más llama la atención, es que tanto entre las personas infectadas como fallecidas, como las personas que han pasado el virus pero que tienen algún tipo de secuelas, nos encontramos con un perfil poblacional relativamente joven. En cuanto a la incidencia de disfagia, hay estudios del año 2020, como el del doctor Pere Clavé, que trabaja en el Hospital Mataró de Barcelona y que es experto en disfagia. Obtuvo datos estadísticos que en torno al 50% de los pacientes que ingresaron ese año en el hospital con COVID-19 tenían disfagia, y que más de ese 75% estaban ante un riesgo nutricional importante. Iban o podrían sufrir deshidratación y desnutrición. Como decía antes, una de las cosas más reseñables de todo esto es que un gran porcentaje eran pacientes que estaban 10 años por debajo de lo habitual. Creo que todos estamos acostumbrados a ver al paciente con disfagia de una edad avanzada o con una patología neurológica previa. Sin embargo, a raíz del COVID-19 ha llegado hasta nosotros un tipo de paciente que anterior a la infección no tenía ningún tipo de trastorno y que tras pasarla va a tener una serie de alteraciones, entre ellas la disfagia. Principalmente se debe al tiempo en la UCI que va a pasar este paciente en caso de necesitarlo, que se estima que es entre 15 y 30 días, y también la necesidad que va a tener en ocasiones de necesitar técnicas invasivas para poder salvar la vida de este paciente, en este caso la ventilación asistida, ya sea endotraqueal, nasotraqueal, orotraqueal o la traqueotomía, que creo que es la que más acostumbrados estamos a tratar los logopedas en consulta. Estos pacientes además pueden sufrir una disfunción sensorial, como es la pérdida de gusto o de olfato. De hecho, recordemos que estos dos síntomas se incluyen dentro de la sintomatología diagnóstica del COVID. Puede haber también una disfunción neurológica y una pérdida de la función de la musculatura orofaringea debido a la falta de uso. En cuanto a las características de estos pacientes, todavía falta mucho por describir y mucho por estudiar, porque todavía estamos sufriendo los coletazos de esa pandemia, todavía estamos ante nuevos brotes y el virus sigue cambiando, pero sí que hay estudios del año 2020 y del 2021 que habla de estos pacientes como personas que realizan una deglución con una fase faríngea tardía, una mala propulsión del bolo alimenticio, una fuga oral posterior, un mal cierre glótico o un peristaltismo oral alterado. Otros estudios que utilizan o han utilizado escalas subjetivas como el FOIS o el IT10, como por ejemplo el de Archer y colaboradores o Martín Martínez, hablan de que estos pacientes perciben que tardan más tiempo en comer, que han perdido ese apetito o ese deseo por las comidas, y que reconoce tener alguna alteración en la función deglutoria. Además, otro dato muy relevante es que en torno al 90% de estos pacientes
realizan aspiraciones silentes y es de vital importancia que éstas sean diagnosticadas cuanto antes, ya que el paciente cuando realiza este tipo de aspiraciones no está siendo consciente. Por lo tanto, nos encontramos con un perfil poblacional sin una patología previa a la infección por COVID-19 que está teniendo una deglución que ni es segura ni es eficaz. Esto en un futuro va a causar un incremento en el número de infecciones respiratorias que va a sufrir esa persona, que a su vez va a provocar más muertes en caso de no solventarlas y que va a incrementar el coste sanitario para los gobiernos. ¿Qué encontramos ante esta situación? Ninguna respuesta. Actualmente el número de logopedas que hay por cada 100.000 habitantes es de 19, por lo que es un ratio muy bajito de profesionales en la sanidad pública, por lo que es una inmediata necesidad nuestra presencia tanto en UCIs como en planta. Y ya no solamente nuestro perfil, sino también el de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales que en ciertos momentos del tratamiento rehabilitador de la persona con disfagia va a tener que colaborar con nosotros. ¿Qué hacemos cuando un paciente llega a nuestra consulta, si es que llega? Porque, como decía anteriormente, ni estamos presentes en los hospitales, ni se nos conoce todavía muy bien qué trabajo realizamos. Entonces, si el paciente llega al logopeda, en ocasiones es tarde, mal y nunca, porque, como decía, o no nos conocen o nos asocian a otro tipo de patologías, pero en el caso de que llegue, vamos a necesitar de un trabajo multidisciplinar en el que colaboremos con fisioterapeutas, nutricionistas y terapeutas ocupacionales y con médicos especialistas como el otorrino, el rehabilitador o el digestivo. Una vez en consulta, vamos a tener que realizar una valoración orgánica y funcional que sea exhaustiva y completa. Para ello vamos a necesitar pruebas objetivas como son la fibroscopia o la videofluoroscopia que van a realizar los médicos especialistas y nosotros en consulta vamos a realizar pruebas screening como el IT10 en mi caso, que es la prueba subjetiva que más utilizo, y el test volumen viscosidad MEC. Además, se valorará la musculatura orofacial, el estado de los reflejos, especialmente el tusígeno y el deglutorio, y el estado de los pares craneales. El tratamiento, como siempre, va a depender del tipo de paciente y de los factores que nos vayan a influir a lo largo del tratamiento rehabilitador, como puede ser la edad, el estado cognitivo, el tiempo que haya transcurrido desde que el paciente comienza a presentar sintomatología hasta que llega a nosotros. También va a influir si este paciente es capaz de alimentarse a través de vía oral o no, porque puede venir a nosotros un paciente con una sonda PEG o una sonda nasogástrica. Y por último va a depender también de la adherencia al tratamiento tanto del propio paciente como de la familia. A grandes pinceladas, el trabajo que realizamos y los objetivos que nos planteamos con un paciente post-COVID-19 con disfagia es realizar un trabajo respiratorio de la musculatura implicada, que se hará junto con el área de fisioterapia, y aquí lo que queremos conseguir es restablecer un patrón respiratorio funcional y un buen reflejo tusígeno, ya que en caso de que nuestro paciente sea tragante, va a ser este reflejo el que va a permitir que con la tos expulse de vía aérea cualquier resto que haya podido penetrar en ella, ya sea de líquido o de sólido. También tendremos que realizar una estimulación intraoral y extraoral para recuperar esa falta de sensibilidad. Habrá que restablecer la función de la musculatura orofacial y faríngea. Tendremos que tener un buen control de los órganos bucofonatorios y también su buena movilidad y tono. En ocasiones será necesario enseñar maniobras de seguridad y compensatorias. Tendremos que adaptar volúmenes y viscosidades tanto de alimentos líquidos como de alimentos sólidos, ya que no todos nuestros pacientes se van a poder alimentar de la misma forma. Será de vital importancia informar y formar al cuidador principal y a la familia, ya que es cierto que con nosotros el paciente va a pasar
40-45 minutos 2-3 veces por semana, pero es en casa donde va a pasar la mayor parte del tiempo y es ahí donde realmente tiene que aplicar lo que está aprendiendo en sesión. Por eso es vital que contemos con la colaboración o del cuidador principal o de la familia o de ambos, dependiendo del caso. Y por último, también es muy importante concienciar al paciente, no generarle falsas expectativas y transmitirle en todo momento la realidad sobre la evolución de este trastorno. También va a ser muy importante tener un perfil de escucha activa y tener en cuenta qué es lo que quiere o qué es lo que prioriza nuestro paciente. Vamos a tener pacientes de todo tipo, pacientes que se van a conformar con una simple adaptación de la dieta, pacientes que van a querer una adaptación de la dieta y además realizar tratamiento rehabilitador propiamente dicho con los objetivos que mencionaba anteriormente, o simplemente vamos a tener pacientes que no van a querer ninguna de las dos opciones. Como conclusión a esta breve ponencia, me quedaría sobre todo con que hace falta más logopedas en sanidad pública. Tenemos que poder tener acceso a los hospitales, a comenzar tratamientos ya en UCI o en planta, dependiendo del caso. Y también necesitamos diagnósticos precoces y eficaces de la disfagia, ya que estaremos salvando vidas y mejorando la calidad de vida de las personas, ya sean pacientes post-COVID-19 o pacientes con otro tipo de patologías. Como me gusta decirle muchas veces a mis pacientes y a sus familias, alimentarse es un derecho y es un derecho que viene de cuna, por lo que todos debemos de tener acceso a un logopeda que nos ofrezca un tratamiento de calidad. Y para ello necesitamos investigar, investigar e investigar para que cada vez podamos ofrecer tratamientos más actualizados. Y ahora sí, para concluir, me gustaría terminar con estas fotografías que fueron tomadas en mi centro en el año 2020, prácticamente en lo más oscuro de la pandemia. Y aunque sí que es cierto que esta ponencia he querido reivindicar mucho en la necesidad que hay de nuestra presencia en los hospitales, también es importante que recordemos la gran labor que se realiza desde los perfiles asociativos, ya que, bueno, por ejemplo, mi centro, como tantos otros, tuvimos nuestras puertas abiertas durante la etapa más dura de la pandemia, porque teníamos pacientes agudos que no podíamos dejar atrás y fuimos casa por casa con el miedo de no saber si íbamos a llegar también a las nuestras contagiadas, porque no sabíamos si dentro había personas que podían estar contagiadas del virus o no. Y además las asociaciones cada vez atienden a un número mayor de personas y realizan una gran labor, por lo que es muy importante que también las mimemos y las cuidemos. Así que esto es todo, espero que haya sido de vuestro agrado y muchas gracias por escucharme. Bueno, me presento. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es María Alejandra Duque, soy logopeda. Trabajo actualmente en un centro de Madrid y bueno, sobre todo daros las gracias, puesto que estoy muy agradecida de poder estar aquí con vosotros y enseñar un poquito más sobre esta profesión que para tantos sigue siendo tan desconocida y que por fortuna, bueno, por suerte o por desgracia, a raíz de esta pandemia que nos ha tocado vivir, se ha hecho un poquito más notoria en la población. Y bueno, mi ponencia va dada sobre todo a estas patologías vocales que causan disfonía, dando un poco una proyección de la logopedia en las disfonías que han sido derivadas
del COVID-19. A continuación, bueno, os enseño un poco esta mezcla de palabras que hay aquí: COVID-19, disfonías, intubaciones, tos, y bueno, que tiene que ver un poco unas cosas con otras. Y bueno, paso a comentarlo en la siguiente diapo. Y bueno, lo que os quería comentar es como los dos tipos de COVID, ¿no? El COVID que está más llevado por la hospitalización y el otro que es un poquito más leve y no requiere de hospitalización. Bueno, pues os quería comentar que la mayoría de personas con COVID-19 cursan con la enfermedad leve y sin complicaciones. Esto es cierto, pero se ha visto que un 15% de las personas que padecen el COVID conllevan unos síntomas más graves que requieren hospitalización. Y un 5% de estas personas con sintomatología más grave deben ser trasladados a unidades de cuidados intensivos, a UCIs, siendo la causa más frecuente del ingreso de estos pacientes en UCI la insuficiencia respiratoria aguda. En estas hospitalizaciones por insuficiencia respiratoria se realizan intubaciones orotraqueales, que os voy a enseñar a continuación. Vale, pues lo que os comentaba, en estas hospitalizaciones se realizan intubaciones orotraqueales, mediante las cuales aparecen diversas patologías vocales, diversas alteraciones vocales, como puede ser la parálisis de cuerda vocal, las ulceraciones o los granulomas. En las personas que tienen que ser hospitalizadas y que requieren de una intubación, el granuloma es la causa más frecuente de aparición de la disfonía, siendo mucho más frecuente en población femenina y aportando a este paciente, una voz áspera, una voz aérea. Bueno, a continuación os enseño un poquito aquí las patologías de las que os hablo. Por este lado tenemos las úlceras por contacto. Por aquí tenemos las parálisis de cuerda, que normalmente suelen ser unilaterales, aunque también pueden verse bilaterales. Y tenemos también los granulomas, que os lo enseñaba también en la imagen anterior. Y todo esto va a causar disfonías. Esto es lo que tienen en común estas patologías que os estoy enseñando. Bien, pues las disfonías, creo que como muchas personas conocéis, es la pérdida normal del timbre de cada persona, pudiendo ser total o parcial. Cuando se tiene una disfonía una pérdida de voz total, pasa de ser una disfonía a ser una afonía, ¿vale? Pero en este caso nos vamos a centrar en las disfonías, ¿vale? Pues os comento también un poquito sobre las personas que no cursan con esta hospitalización, sino que cursan con síntomas más leves. Pues estos síntomas más leves provocan fatiga, la muy conocida tos que hemos tenido todos cuando hemos tenido COVID, y muchas secuelas inflamatorias. Aunque todas estas se ven de manera menos recurrente, es verdad que la más común es la tos. Debido a esto, se producen eritemas de carácter leve y procesos inflamatorios de la mucosa supraglótica. Una de las alteraciones más notorias en este tipo de pacientes, al igual que os comentaba en las personas que sí son hospitalizadas e intubadas, eran los granulomas. En estas personas lo más común y lo más notorio es la parálisis de cuerda vocal unilateral, la cual provoca también diversas disfonías.
¿vale? Y a continuación os voy a comentar, a ver, vale, ¿cuáles son los síntomas de estas disfonías ocasionadas por el COVID-19? Pues bien, dolor laríngeo, disminución de la escala tonal o alteración de esta, presión en el pecho, voz entrecortada, voz aérea, seca, áspera, ronquera, fatiga respiratoria, dificultades en la coordinación fonorrespiratoria. Bueno, también en esta parte me gustaría comentar el tema de las mascarillas, puesto que todos hemos tenido que usarlas y aunque no hayamos tenido que pasar por esta enfermedad o no lo hayamos pasado de manera sintomatológica, el uso de estas sí que nos viene afectados un poco a todos, sobre todo de las mascarillas más gorditas, las FFP2, nos están llevando a forzar y elevar el tono de la voz, provocando sequedad laríngea, lo que puede contribuir a la aparición también de disfonías y molestias laríngeas. Os quería comentar una parte muy importante de esta ponencia, que es cuál es el papel del logopeda en estos trastornos de la voz. Vale, pues el papel de este profesional es que es muy importante para estas personas que padecen disfonía, que padecen estas patologías de voz, recibir la atención por parte de un profesional como es el logopeda, ya que es necesario llevar a cabo una valoración para conocer el estado de la laringe, las cuerdas vocales en cuanto a su movilidad, su posición, su tono, conocer un poco dónde está esta lesión, además de una valoración de estos parámetros acústicos de la voz que determinen. Tenemos que dar mucha importancia a los objetivos que vamos a plantear a raíz de esta valoración, para alcanzar un estado vocal óptimo y reducir estas patologías, estas lesiones que padece el paciente. Vale, pues a continuación os comento los objetivos principales que se suelen llevar a cabo en más o menos todas las patologías vocales, los objetivos principales de rehabilitación. Los más comunes en este tipo de patologías suelen ser principalmente remitir la lesión que se ha producido, o en casos muy graves en los que no se pueda remitir como tal, reducir al máximo la lesión laríngea. Por otra parte, es muy importante enseñar al paciente una correcta técnica vocal, siendo destacable la buena higiene vocal, que en muchas ocasiones no realizamos de manera adecuada. Y por último, evitar que esta lesión vuelva a reincidir, vuelva a aparecer. Las diversas técnicas os las voy a comentar, que creo que hay muchas personas que ya lo conocerán, porque cada vez realmente es más común acudir al logopeda. En este caso os hablo un poco del COVID, pero por muchas otras causas. Pero yo quiero hacer sobre todo hincapié en estas 5 técnicas y sobre todo en la técnica de respiración y de relajación. Puesto que hacer un buen uso de la respiración y tener una buena coordinación fonorrespiratoria nos va a facilitar el esfuerzo laríngeo y vocal, del cual solemos abusar constantemente. Y luego también es muy importante conocer qué es el calentamiento vocal, puesto que calentar nuestra voz es muy importante y muy recomendado, sobre todo ya cuando padecemos una lesión, pero sobre todo para personas que trabajan más de cara a un público grande, como pueden ser profesores o personas que dan discursos o en una reunión empresarial y más o menos. Es muy importante para todas las personas, pero quiero hacer hincapié en que las personas que se dedican más a este tipo de profesiones deberían de hacer un buen uso del calentamiento vocal. Bueno, y las técnicas más usadas y creo que más conocidas que muchas personas conocemos, seguro que muchos conocéis
de alguna persona que haya ido a logopeda o que hayáis estado vosotros alguna vez, suele ser la técnica del tracto vocal semiocluido y la técnica Lashbox, las cuales son ejercicios que buscan alargar u ocluir el tracto vocal con una finalidad, y la finalidad es influir en el patrón vibratorio de los pliegues vocales, lo que logra una mayor sensación de vibración con un mínimo esfuerzo laríngeo, que al final es lo que queremos conseguir. Entonces, bueno, una vez comentadas la importancia del logopeda, la importancia de una valoración, de unos objetivos y de que al final estos objetivos quiero también dar hincapié en que son individualizados para cada persona, pero es verdad que los que os he comentado anteriormente son de manera global los que se suelen atribuir a muchos de estos casos. Y también una vez comentadas estas técnicas, pues doy un poco por concluida esta ponencia en cuanto a la importancia que tenemos los logopedas. Y os quería dar las gracias, agradeceros por escucharme y por haberme traído aquí y poder comentar que, aunque haya sido algo muy corto, quiero que sea de peso para conocer y para investigar un poquito más sobre esta profesión, y para que comentemos a familiares y amigos lo que es, la importancia que tiene. Así que nada, os quería dar las gracias por escucharme y nada más. Encantada.